Después de la independencia de México, quedó casi un siglo en el olvido y el silencio la participación de las personas afrodescendientes, coloquialmente llamadas negras, morenas o de otras maneras, en los acontecimientos históricos del país. Por esta razón llegamos incluso a pensar que habían desaparecido de nuestras tierras. Fue hasta mediados del siglo XX cuando se iniciaron investigaciones sobre su papel en diversos ámbitos de la vida económica, social y política de la nación tras la guerra independentista y a lo largo del siglo XIX. También se emprendió un proceso de reivindicación que vio sus frutos en 2019. Ese año, se logró que los pueblos y comunidades afromexicanas fueran reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como componentes de la diversidad cultural del país, y se les garantizaran los mismos derechos que a los pueblos y comunidades indígenas, según señala la antropóloga Gabriela Iturralde Nieto. En 1946, el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán publicó el primer libro sobre la historia de las personas africanas esclavizadas en nuestro país, La población negra de México, resultado de una investigación sistémica y documentada que permitió conocer la importancia económica, social y cultural de los pueblos de origen africano durante el periodo virreinal. En obras posteriores, este y otros autores estudiaron la vida cotidiana, expresiones culturales y otras características de las comunidades afromexicanas, que se puede considerar como legados de las personas de diversos orígenes africanos, arribadas a esta región durante el periodo virreinal. Estos estudios se hicieron sobre todo en comunidades ubicadas en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, y en Veracruz, de donde Aguirre Beltrán era originario. Así, sabemos que hacia mediados del siglo XX, en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, convivían familias negras con otras mixtecas de la costa, amuzgas o chatinas, así como con las conocidas como mestizas. Esas investigaciones describen algunas prácticas de la vida cotidiana que los autores atribuyeron a un probable origen africano. Las opiniones de la época, muchas veces impregnadas de racismo, llevaron a generalizar la idea de que dichas comunidades tenderían a desaparecer, pues eran muy pocas y que acabarían asimilándose a la sociedad mayoritaria. Así, tras los aportes pioneros, se prestó poca atención a estos pueblos y comunidades. Después que Aguirre Beltrán publicó Cuixla, esbozo etnográfico de un pueblo negro, en 1958, pasaron más de 30 años, hasta 1990, para que nuevamente se realizaran investigaciones sobre estas comunidades durante el siglo XX. Tales estudios documentan los aportes de las personas afrodescendientes en la historia contemporánea. Por ejemplo, que muchas de ellas formaron parte del ejército comandado por Emiliano Zapata en el estado de Morelos y el norte de Guerrero. Las fotografías son una fuente importante para el estudio de la historia. Varias de ellas retratan a personas de rasgos físicos, comúnmente llamados negros, y dan testimonios de su desempeño como soldados, soldaderas, periodistas y operarios de ferrocarriles, entre otras ocupaciones. Años atrás, en el periodo virreinal, personas africanas y afrodescendientes fueron trabajadores manuales y especializados en las distintas haciendas azucareras. Además de las comunidades formadas por quienes llegaron de África y Europa en el periodo virreinal, se dieron varias migraciones de africanos y afroamericanos desde Estados Unidos durante el siglo XIX. Una vez que México consumó su independencia en 1821, buscaron establecerse aquí afrodescendientes que provenían principalmente del sur estadounidense, que huían de la esclavitud y de las leyes racistas vigentes en ese país. Alrededor de 1852, llegaron a México los seminolas negros o mascogos, quienes tras negociaciones con el gobierno del presidente Juárez,
recibieron concesiones de tierras en el pueblo de El Nacimiento, en Coahuila, para establecer colonias militares. Estos inmigrantes acordaron luchar contra los asaltantes apaches y comanches, a cambio de tierra, herramientas y ganado. También, hacia finales del siglo XIX, se hicieron varios intentos de establecer colonias agrícolas con personas afroestadounidenses en el norte del país, por ejemplo, para producir algodón. La inmigración de personas africanas y afrodescendientes a nuestro territorio continuó a lo largo del siglo XX. Aquí conformaron sus familias y hoy sus descendientes también se reconocen como afromexicanos. Sobresale, entre 1930 y 1940, la llegada de numerosos peloteros, jugadores de béisbol, afroestadounidenses y afrocubanos, lo mismo que músicos y actores, como los hondureños Juan José Laboriel y su esposa, que participaron en el cine mexicano. Sus hijos, Ela, Abraham y Johnny Laboriel, todos mexicanos, destacaron musicalmente. Lo anterior ocurrió a pesar de que en la primera mitad del siglo XX se establecieron restricciones legales al arribo de personas afroamericanas y afrocaribeñas al país, que pueden verse en el intercambio de circulares y correspondencia de funcionarios a cargo de las autorizaciones migratorias de la época. Eran medidas que respondían al criterio de que dichas personas pertenecían a una supuesta raza inferior que no se adaptaría a la cultura mexicana. A pesar de las restricciones sustentadas en aquel pensamiento racista, actualmente, en algunos sitios de nuestro país, un número importante de personas se reconocen como afrodescendientes o afromexicanas. El censo 2020 registró que 2.576.213 personas se reconocen a sí mismas como afromexicanas, negras o afrodescendientes. Esto representa un 2% del total de la población de la República Mexicana. La edad promedio de este grupo es de 32 años. En cuanto al lugar de nacimiento, 98.3% nacieron en México y solamente 1.2% en otro país. Aunque este grupo de población está representado en todas las entidades federativas, se localiza en mayor número en Guerrero, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, y también en ciertas localidades de Baja California, Guanajuato y Chiapas. Pero se concentra especialmente en la Costa Chica, región que se ubica en la llanura costera del Pacífico y abarca desde el sur de Acapulco en Guerrero hasta Huatulco en Oaxaca. Ciertas familias que se reconocen afromexicanas hablan alguna de las lenguas indígenas de la región, pues el padre o la madre la hablan también. Sus principales actividades económicas se relacionan con la producción agrícola para la subsistencia y el cultivo a mayor escala de maíz, mango, limón, copra, ajonjolí, papaya y sandía. Otras actividades importantes son la pesca, la ganadería y las actividades de servicios relacionadas con el turismo. En la Costa Chica hay expresiones culturales que los antropólogos consideran que cuentan con elementos de origen africano, como la danza o juego de los diablos en el Día de Muertos. O el baile o fandango de Artesa. Los nombres de algunos municipios o localidades de Veracruz, Mocambo, Mandinga, Mozomboa, entre muchos otros, son testimonio de la participación de africanos y sus descendientes en esa región. Según el censo 2020, la Ciudad de México y los municipios del Estado de México, que están conurbados a ella, concentran también un número importante de personas que se reconocen afrodescendientes o afromexicanas. Algunas han migrado desde la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, otras de Veracruz o de Guanajuato, en busca de trabajo, oportunidades laborales o de estudio, y a veces huyendo de la violencia. Muchas otras vienen de distintos países de América Latina y de diversos países de África. Son profesionistas, artistas y estudiantes o personas dedicadas a trabajos no calificados. La gran mayoría residen en la zona metropolitana de la capital y últimamente también en Tijuana y Ciudad Juárez.
Desde mediados de la década de 1990, comenzaron a surgir organizaciones sociales en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que reclaman que se haga visible la participación de estas colectividades en la historia y el presente de México. La organización México Negro, AC, llevó a cabo el primer encuentro de pueblos negros en El Ciruelo, Oaxaca, en 1997. Desde entonces, se han realizado 21 encuentros con personas de comunidades afrodescendientes de Guerrero y Oaxaca, y más recientemente de Veracruz, Coahuila y la Ciudad de México. Estos eventos, pensados para revalorar sus propias prácticas culturales, con el tiempo se han convertido en espacios de intercambio y convivencia, en donde las personas expresan los problemas de sus comunidades y demandan a las autoridades federales y estatales que atiendan sus necesidades básicas: salud, educación, infraestructura, empleo y mejoramiento del ambiente, entre otras. Las mujeres afromexicanas también han emprendido acciones muy significativas en favor de la equidad de género y en contra de la violencia de género. En los primeros años, las organizaciones afromexicanas demandaron que el pasado y el presente de la gente afrodescendiente se hiciera visible. Exigían que su historia fuera incluida en los libros de texto y en los museos estatales y nacionales. Más tarde, se empezó a reclamar la inclusión de los derechos de las personas y pueblos afromexicanos en la Constitución. Tras varios años de lucha, lograron que el artículo 2 de la Constitución se modificara y que en esta Carta Magna se reconociera a los pueblos y comunidades afromexicanas de todo el país como parte de la pluriculturalidad de México y que se les garantizaran sus derechos. Así se publicó el 10 de agosto de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Este fue el inicio de una nueva forma de escribir la historia de México, una forma en que las contribuciones históricas y actuales de estas comunidades estén presentes y sean valoradas. Estamos en un momento en el que se están haciendo los procedimientos de armonización de las leyes, la armonización legislativa, que esto es necesario, ¿no?, en el proceso legislativo, y necesitamos además que en las legislaturas locales este reconocimiento que está en el articulado constitucional se baje, ¿no?, a las entidades federativas, se convierta en leyes. Y a partir de allí viene la parte más importante, que es que se desarrollen políticas públicas y se asigne gasto presupuestal para atender las necesidades más imperiosas y urgentes de los pueblos y comunidades afromexicanas y se garanticen sus derechos. Derechos que van desde los más básicos, de proveer salud, educación, servicios básicos, hasta derechos como el de incluir, por ejemplo, en los libros de texto, contenidos que den cuenta de esta importancia de la riqueza de estas comunidades y pueblos, ¿no? Me parece que es importante saber que son pueblos, comunidades, personas que están aquí y ahora, con quienes compartimos la vida, ¿no?, y que necesitan una vida que se merecen, que tienen derecho a una vida libre de discriminación, libre de racismo, para que puedan ejercer sus derechos a plenitud.